Hola, buen día. Nosotros vamos a presentar el tema de la entrevista y la encuesta. Nuestro equipo está conformado por eh, Aguilar Ramos Julio César, Jiménez Vite Iván, Jurado Montero Misael, Romero Cortés Edgar Alejandro, Tapia Ontiveros Paul Josué. Esto es para la clase de Humanidades 2, la comunicación y la ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco. Ok, lo que veremos durante esta exposición será el propósito del tema, la presentación general del tema, objetivos, las subdivisiones del tema, qué es la entrevista, qué es la encuesta, la importancia de la entrevista, la importancia de la encuesta, las similitudes de la encuesta y la entrevista, las diferencias de la encuesta y la entrevista, así como los tipos de entrevista, tipos de encuesta, qué reconoce la entrevista y el cuestionario, y la conclusión acerca de lo que se verá durante toda la exposición. Bien, el propósito del tema es acreditar el curso de Humanidades 2, la comunicación y la ingeniería, haciendo uso de esta monografía, que a su vez su propósito es proporcionar la información recolectada sobre el tema para que los lectores obtengan una clara comprensión del tema, haciendo uso de diversas fuentes confiables. Bien, en esta monografía también se verá detalle todo sobre la entrevista y la encuesta, donde de manera muy breve la entrevista es un instrumento de recolección de datos mediante un informe, mientras que la encuesta es un método científico de recolección de datos. A partir de estos dos conceptos iremos ampliando cada tema. Bien, los objetivos son los siguientes: comprender el tema y la capacidad de enseñar y explicar a otros lo que define, compone y consiste la entrevista y la encuesta. Recolectar información sobre los temas de entrevista y de la encuesta, para así crear un documento bien redactado, en este caso una monografía, de forma lo suficientemente resumida para que el lector tenga una rápida comprensión y sea más sencillo de entender haciendo uso de múltiples fuentes de información. Y el tercero, que es hacer buen uso de lo visto a través del curso para poder crear y organizar el documento de la manera correcta en formato APA, para así lograr que la monografía sea de agrado, tanto para lectores comunes como para los docentes de grado y posgrado universitario. Ok, también el tema se va a subdividir en la definición de cada uno. Luego se van a comparar las diferencias y similitudes entre ellas y después los tipos de entrevista y encuestas que hay. Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Misael y les voy a hablar sobre qué es una entrevista, qué es una encuesta y la importancia de la entrevista. Comencemos con qué es una entrevista. Bueno, una entrevista es una conversación que mantienen dos o más personas con el fin de recaudar información. Es decir, el entrevistado a base de, el entrevistador a base de preguntas recauda información en donde el entrevistado va contestando cada una de esas preguntas o igual dando su opinión para que recauden información. Para ser más específicos, una de las características, como ya mencioné, es recaudar información, pero aparte de eso es una comunicación eh, con un objetivo liberado. Es decir, como igual ya mencioné, en donde el entrevistado puede dar su más sincera opinión acerca de algún tema en específico o algún tema en general, dependiendo de la entrevista. Otra característica sería que la entrevista lleva un proceso de preparación. No nada más es como que decida en decir, hoy voy a entrevistar a tal persona con tal tema en específico, ¿por qué no? Lleva un proceso de preparación en donde debe de llevar un inicio de presentación, en donde ahí es para que conozcas a esa persona, para que
Básicamente por medio de preguntas vayan como que agarrando pues esa confianza, ¿no? Y ese interés, sobre todo esa empatía. También pues se puede decir que parte de la entrevista es el desarrollo, en donde pues el entrevistador tiene que ir pues mencionando esas preguntas para que el entrevistado conteste todas esas preguntas. Y ya por último sería el cierre o la conclusión. Todos estos puntos los tiene que hacer el entrevistador, con el fin de que él sea el que mantenga esa conversación activa. Hablemos sobre qué es una encuesta. Bueno, una encuesta es una técnica que se lleva a cabo mediante un cuestionario a un cierto grupo de personas, con el fin de recaudar pues igual información, pero al mismo tiempo conociendo sus actitudes o sus comportamientos de ciertas personas a las que se está aplicando la encuesta. Pero una pregunta sería, ¿por qué, por qué o para qué se aplica la encuesta? Se aplica para, o más bien con el fin de, de analizar un problema o de sacar una hipótesis. Es decir, un ejemplo sería que pasa tal vez algún accidente o no sé, se quiere saber acerca del tema, supongamos, del gobierno. Entonces, un ejemplo claro sería que vayamos, o en este caso vaya yo a preguntar a un grupo de personas sobre qué piensan del gobierno. Entonces ahí es para recaudar esa información y obviamente la idea de una persona no va a ser la idea de otra persona. Entonces se recauda información y a base de eso, pues se puede hacer también una gráfica en donde se refleje las ideas de cada una de las personas a las que fueron, pues se les aplicó la encuesta. Bueno, también se puede decir que la encuesta es una de las herramientas más utilizadas para recaudar información real directamente de las personas. Y bueno, ¿por qué digo real y directamente de las personas? Pues porque si yo voy y le pregunto directamente a una persona, esa persona no me va a decir, no va a ser como un teléfono descompuesto, sino es una respuesta directa que yo escucho para recaudar esa información. Bueno, veamos cómo se diseña una encuesta. Lo primero sería establecer los objetivos de la investigación, es decir, el tema, ¿no? El tema al que se le va a encuestar a las personas. Lo segundo sería desarrollar una metodología, no algo en específico. Lo tercero sería evitar encuestas largas, ya que sucede que hay encuestas muy largas y muy tediosas que, pues, algunas sí sirven, algunas otras no, pero eh, el fin de que no sea una encuesta larga es para que todas esas personas que realicen esta encuesta, pues la realicen sinceramente, sin decir ya me aburrí, así que voy a colocar lo que caiga, y pues no. Por eso una encuesta debe de ser no tan corta ni tan larga, pero específica. Otro punto sería el de cómo se va a realizar la encuesta. Es decir, ya sea online, ya sea pues físicamente en persona o, o a base
no sé, tal vez un correo electrónico, etcétera. Otro punto sería, y bueno, para mí, en lo personal, creo que es uno de los más importantes, porque es el saber cómo vamos a abordar esas preguntas, ya que, por ejemplo, si es un tema de obesidad o, no sé, supongamos, dejémoslo en obesidad, no podemos preguntar primeramente sobre, por ejemplo, qué cantidad de obesidad hay en México. Pues, ¿por qué no? Sería empezar con la primera pregunta sobre qué es lo que pensamos sobre la obesidad o qué tema, o más bien, perdón, qué sabemos sobre la obesidad. Y bueno, ya por último, debemos de tener en cuenta que una encuesta no se realiza nada más al azar, sino que debe de haber una planeación, una realización, sobre todo la distribución, el análisis del tema, ya sea en específico o un tema en general. Y pues, por último, esa decisión de hacer la encuesta y sobre todo realizarla. Continuando con la importancia de la entrevista, esta cambiará dependiendo del ambiente en el que se dé, pero esto lo explica más a detalle la revista Creatividad y Sociedad, publicada en mayo 23 de 2007, la cual dice que la entrevista dentro de una empresa es sumamente importante, tomando en cuenta que también es un requisito ser entrevistado, ya que permite a los propietarios de esta empresa saber, conocer y relacionarse con la persona o individuo que busca empleo en esa empresa. Para ellos, una entrevista va más allá de conocer al individuo, pues también permite saber con qué calidad de gente cuenta la empresa, esto en caso de que sea contratado o un posible candidato, qué aspiraciones tiene para la empresa y sobre todo que el individuo tenga definidos sus objetivos que dentro de la empresa y que hará todo lo posible para que la empresa salga hacia adelante. Esta es la definición más breve pero precisa sobre la importancia que tiene la entrevista. Aún así hay algo que considerar, que nos dice la Revista Internacional de Sociología, publicada en noviembre 12 de 2015, que agrega que cuando hablamos de entrevistas, también se debe hacer de una manera divertida y espontánea, según sea el caso, porque así pondrán más atención los entrevistados a las preguntas y con ello se obtendrán respuestas más eficaces y sinceras. Esto se hace cuando se quiere saber sobre la vida del individuo. No sé, por ejemplo, algún famoso que se busca conocer lo que le ha pasado o su infancia, o cuando también se quiere saber la opinión del individuo sobre algún tema en específico o varios temas. Pues esto al final de cuentas nos brindará información que será valiosa para alguna investigación que se está haciendo o un análisis, que justamente esa es lo que busca la entrevista, hacer obtener información para que para un análisis, ya sea a gran escala o pequeño, dependiendo de las necesidades de los entrevistadores. La importancia de la encuesta también se dice en la revista Creatividad y Sociedad, la cual dice que la encuesta dentro de una empresa tiene como principal objetivo ser un método de investigación y recopilación de datos para obtener la información de la empresa sobre diversos temas o incluso para obtener la información de los trabajadores. A diferencia de la entrevista, la encuesta se usa para obtener la opinión pública sobre algo y la opinión pública no es sino uno de los numerosos factores que determinan la decisión final, dicho por López Pintor en 2020 en la página 162, donde siendo más explícitos, en palabras de los profesionales, el propósito es que nosotros como seres humanos reconozcamos que no solamente es pensar en algo, realizarlo y ya, sino que debemos de innovar,
usando la encuesta para ver las necesidades de las personas y sobre todo el interés, como por ejemplo, puedo hacer una encuesta de política, el interés más amplio de la mayoría de las personas, pero por medio de comedia, dibujos, chistes, etcétera. O por ejemplo están las caricaturas que hacen sobre los políticos. Pero bueno, continuando, con el fin de conocer qué es lo que necesita expresar el gobierno para que escuchen las necesidades de todos, ya que mientras más atención pongan a las preguntas, más eficaz y sincera es su respuesta, dicho por Díaz de Tada en 2015. En conclusión, es una opinión pública que deja que a las instituciones, empresas o organismos que controla conozca la opinión de los demás, de sus trabajadores, de sus ciudadanos, etcétera, y que se hace de distintas maneras, ya sea la típica encuesta que es pregunta y respuesta sobre qué es lo que opinas sobre algo y tú lo contestas, o viendo qué tanta aceptación hay, como por ejemplo lo que decíamos, las caricaturas de políticos, si es que le gusta a la gente o le desagrada, cuántos piensan igual o cuántos no. Esa es la importancia de la encuesta que nos deja, nos permite obtener la opinión pública de los sectores a los cuales realizamos la encuesta. Bien, a continuación hablaremos acerca de las similitudes entre la entrevista y la encuesta. Bueno, estas son dos. La primera es que tienen como objetivo escuchar a las demás personas, saber sobre su interés, sobre algún tema e incluso el conocer a la persona. Y el segundo es que ambas pueden ser tanto formales como informales, dependiendo a qué público y qué aspecto se quiere conocer de la persona o de la población estudiada, para que a estos les sea entendible lo que estén leyendo. También está lo que son las diferencias entre la entrevista y la encuesta. Bueno, en este caso de esta son cuatro. La primera es que la encuesta es una herramienta que por medio de un cuestionario permite recaudar información de utilidad para una investigación. La entrevista se enfoca en la obtención de información oral por parte de una persona que se realiza por un entrevistador cara a cara. La tercera es que una encuesta se realiza a una muestra de la población a estudiar. Y la cuarta y última es que una entrevista es realizada con un sujeto de estudio. Tipos de entrevista. 1. La entrevista individual. Esta se hace solamente entre el entrevistador y el entrevistado, es decir, se hace de uno por uno. 2. Entrevista en panel. En este tipo de entrevista, el entrevistador se reúne con un panel de personas para entrevistarlos. 3. Entrevista en grupo. En esta entrevista, el entrevistador se reúne con un amplio grupo de personas para entrevistarlos. Entrevistas encadenadas. Es cuando la entrevista se hace a través de una cadena de periódicos o algún medio masivo. Entrevista online. Es una entrevista hecha por medio de una app o una página web. Entrevista facilitadora. El entrevistador estimula la expresión del entrevistado siendo amable y cordial. Entrevista de tensión. En esta entrevista el entrevistador intentará poner al entrevistado en un entorno incómodo para ver cómo se comporta en una situación de tensión y estrés. Entrevista estructurada. En esta entrevista el entrevistador ya tiene las preguntas predefinidas, ya sea hechas por él o por la empresa. Estas serán las únicas que puede preguntarle. También suelen incluir preguntas cerradas para conocer las preferencias del entrevistado. La entrevista libre. En esta el entrevistador puede hacer las preguntas que quiera. Se siente muy parecido a una conversación normal. La diferencia es que en esta siempre se tiene en mente recopilar información del sujeto. Entrevista mixta. Esta es una combinación de las dos anteriores. El entrevistador puede aprovechar cualquier idea o utilizar creativamente toda la entrevista. Tipos de encuesta. Los tipos de encuesta se categorizan dependiendo del medio en el que se haga. Encuesta online. Se utilizan medios virtuales como el correo electrónico. Encuesta personal. Esta es de manera presencial. El encuestador hace las preguntas y anota las respuestas o bien entrega el material de la encuesta. Encuesta telefónica. Se le contacta al público objetivo por medio del teléfono o se aprovecha que éste marcó a la empresa para realizarle una encuesta. Encuesta por correo.
La encuesta se envía por el servicio postal de preferencia. Cabe recalcar que este método ya está obsoleto. También se pueden clasificar por el método que ocupan para recopilar la información. Encuestas descriptivas buscan obtener las características o actitudes de determinada población. Encuestas analíticas están buscando probar o refutar una hipótesis. Encuestas transversales estudia la población en un solo punto en el tiempo y examina la relación entre varias variables de interés. Encuestas longitudinales, lo mismo que las transversales, pero estas se hacen cada cierto periodo de tiempo con frecuencia. Puede ser cada ciertos días, semanas, meses, décadas. ¿Qué reconoce tanto la entrevista como el cuestionario? Una descripción más específica de lo que evalúa la entrevista y el cuestionario es reconocer a las personas su originalidad, la cual se mide por lo inusual de un producto o la mucho que se separa de la norma. La originalidad solo es un aspecto más de la creatividad de las personas. La fluidez es la cantidad de productos creativos que genera una persona independientemente de su originalidad. Flexibilidad se refiere a cuántos productos diferentes, no necesariamente inusuales, puede crear una persona. La capacidad de elaboración se refiere a los detalles y la especialidad que la persona incluye en su trabajo. El ser humano es creativo cuando produce diseños sumamente complejos y detallados, aunque no sean insólitos o numerosos. Como parte casi final, llegamos a lo que son las conclusiones. En las conclusiones tenemos que una entrevista es un instrumento de recolección de datos que se hace generalmente entre un entrevistado y un entrevistador. A diferencia de una encuesta, la encuesta es un método científico que se usa para la recolección de datos y usualmente se puede realizar con muchas personas a la vez y tiene diferentes clasificaciones. Algunos aspectos a tomar en cuenta para la adecuada recolección de información de las encuestas y entrevistas. Es importante conocer tanto el ambiente donde se hace como el sujeto de investigación y así como sus diferentes características y posibles usos de cada tipo de encuesta y entrevista. Se puede usar la que mejor se adapte a nuestras necesidades y son indispensables en el desarrollo de investigaciones o recolecta de información que apliquen una parte de alguna población o sector. Esas herramientas son una de las muchas formas correctas de comunicarse para transferir los datos adquiridos. Y con la monografía que previamente hemos elaborado, se demostró que también es vital la importancia de verificar las fuentes de información y usar solo aquellas que ya fueron verificadas previamente y que su información es precisa y confiable. Para ya casi finalizar, en esta parte tenemos todas las referencias sacadas de la información que obtuvimos mediante libros, videos, páginas web y revistas. Y la importancia del tema. La importancia de estos temas es saber sus diferencias para así poder dar un buen uso de ellas dependiendo de las necesidades. Y sin más que decir, hemos llegado al final. De parte de mi equipo y su servidor, damos gracias por su atención.